con nosotros. ¿Y cómo le da usted los medicamentos a sus hijos o a esa persona que está cuidando? ¿Saca en jeringa, en cucharadita, en el vasito? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo para no darles más de la cuenta? Está con nosotros la doctora Rebeca Arias. Ella es coordinadora nacional de servicios farmacéuticos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenos días, doctora. Buenos días, gracias por invitarme y hola a todos en casa. Hoy vamos a aprender un poco más sobre cómo usar los medicamentos y dárselo correctamente a los niños. Doctora, ¿cuáles son las implicaciones de darle más medicamentos de lo adecuado a un niño? ¿Qué es lo que pasa? Lo que puede pasar es que le doy más dosis de la que el niño necesita y dependiendo del tipo de medicamento puede hacerle daño, puede darle un efecto secundario o puede darle un efecto no deseado del medicamento. Ahora veamos que aquí tenemos diferentes métodos. ¿Cuáles son los métodos adecuados? Los medicamentos orales siempre van a ser un reto para los padres administrárselo a los niños. Siempre tenemos que saber cómo se mide la dosis de ese medicamento oral. Entonces, los diferentes tipos de medicamentos tienen medidas adaptadas al medicamento. Por ejemplo, las tapitas son cucharaditas que ya tienen el nivel de mililitros de acuerdo a la dosis que el médico le ha prescrito al niño. Esto se debe a que el medicamento es una suspensión, es decir, antes de dárselo al niño voy a tener que agitarlo. Por eso la medida es un poquito más grande. Hay unos medicamentos que la dosis es más cuidadosa que la debo de medir, entonces viene acompañado de una jeringa para administrarlo oralmente. Entonces, doctora, empecemos precisamente con la jeringa, esta que tenemos acá. ¿Cuál es un error común, doctora, que nosotros ejercemos a la hora de dar el medicamento con jeringa? El primer error es no saber el volumen y no saber la dosis del medicamento que el niño necesita. Recordemos que los medicamentos se miden por dosis de acuerdo al peso del niño, entonces debo siempre revisar 2 veces la cantidad en la jeringa. Entonces, no saber el volumen y no saber la dosis, ese es el primer error a la hora de utilizar la jeringa. No volumen, no dosis correcta. Correcto. Ese, terrible, eso no. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta? La manera correcta es saber cuál es la dosis que mi niño necesita, cuál es el volumen que esa dosis representa y cuántas veces al día debo dar esa dosis. Saber la dosis correcta, el volumen correcto y cuántas veces al día. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que sí tenemos que hacer, tenerlo clarísimo. ¿Cómo lo tenemos claro entonces, doctora? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? El profesional que siempre le va a guiar con respecto a sus medicamentos es el farmacéutico, pero recordemos que hay aspectos claves siempre que voy a brindar un medicamento. Lavarme las manos, recordar que siempre debemos lavarnos las manos antes de administrar un medicamento. Entonces ya vamos diciendo, lavarnos las manos, conocer a dosis, cuál es el volumen de esa dosis y cuántas veces las tengo que dar. Doctora, a veces tenemos una jeringuita en la casa y le damos multiuso, ¿verdad? Con todos los medicamentos, la medio enjuagamos un poquillo y le ponemos el otro jarabe. ¿Eso es correcto o cómo hay que administrar los medicamentos? Eso no es correcto. Cada medicamento tiene su medida especial. Veamos que algunos medicamentos tienen tapitas con diferentes marcas y volúmenes, algunos medicamentos tienen cucharitas diseñadas especialmente para medir el volumen y algunos tienen jeringas orales. Entonces, ¿qué es lo correcto? Saber cuál es la medida adecuada para mi medicamento. Precisamente, la cucharadita, nunca sabemos cuánto es una cucharadita. ¿Cuál es el error más común a la hora de poder definir qué es una cucharadita? El error más común es usar las cucharas de la cocina. Tenemos en la cocina diferentes tipos de cucharas. En ciencias, en medicina, una cucharadita son 5 mililitros, pero tenemos que ser muy enfáticos en que cada medicamento va a tener su medida para determinar el volumen. La medida de los 5 mililitros la puedo utilizar si tengo cómo medirla y sé cuál es el volumen de la dosis que tengo que administrar. Entonces, utilizar esa cucharada de la cocina, eso es un error, eso no hay que hacerlo, nada de eso. Terrible. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de administrar la cucharadita? La manera correcta de administrar la cucharadita, si es la cucharadita que trae el medicamento,
es ver la marca de volumen que el médico me indicó. Estas cucharaditas tienen marcas que dicen media cucharadita, un cuarto de cucharadita, una cucharadita. Entonces, este volumen es lo que es fundamental a la hora que le voy a dar medicamentos a un niño. Muy bien, entonces a la hora de definir el volumen, lo ideal es utilizar la tapita o esta cucharadita que marca exactamente cuál es. Es decir, esto es lo correcto. Muy bien, muy bien. Ahora, doctora, vemos que las tapas precisamente que vienen con el medicamento, ¿cuál es la manera correcta de administrarle a un niño? Porque a veces utilizamos esta, la blanca, esta que está por acá. ¿Es correcto o no? No es correcto y es una excelente pregunta. Tendemos a equivocarnos y usar la tapa del medicamento, cuando lo correcto es usar la medida. La tapita medidora es la que nos va a decir cuál es el volumen correcto. La tapita blanca es la que siempre me va a proteger el medicamento que esté segura. Entonces, ¿cuál es otro incorrecto? Darle de tomar a un niño directamente del frasco. Muy bien. Entonces, utilizar la tapa que viene para proteger el medicamento o darle directamente acá del envase, eso es un error. Eso no. Entonces, la manera correcta de sí hacerlo sería con la medida correcta. Ahora, vemos diferentes líneas y a veces nos confundimos porque a veces nos dicen mililitro, otras veces nos dicen cucharadita. Pero entonces, ¿cuál es la manera correcta de medir, por ejemplo, acá una cucharadita, si vienen mililitros? La medida correcta es conocer los mililitros. El médico nos va a prescribir los mililitros y en la farmacia le vamos a ayudar a los padres a saber cuál es la cantidad de mililitros. Siempre el medicamento va a tener la marca en mililitros. ¿Por qué? Porque eso se va a ajustar al peso del niño. Entonces es la medida más segura. Muy bien, doctora. Ahora pongamos esto acá y por favor sírvanos una cucharadita para tener una dimensión de cuánto es una cucharadita ya viéndolo gráficamente. Perfecto. Acá precisamente es donde lo vamos a colocar. Para tener las medidas correctas tenemos que conocer el medicamento. Este medicamento es una suspensión, entonces todos los padres deben saber que hay que agitar el medicamento antes de administrarlo. Y para agitarlo, con las manos lavadas, la tapita limpia, voy a medir una cucharadita. ¿Cómo? Determinando en la tapita dónde está la marca. Ahí vamos a medir, porque ahí está precisamente el tapito, donde dice 5 mililitros. Correcto, donde dice 5 mililitros es la marca. Ojo, no es la tapita del frasco, es la de las medidas. Pongámoslo acá, doctora, para verlo bien en la cámara. Ahí está, para que ustedes también lo vean en la casa. 5 mililitros es una cucharadita. Esta es la manera correcta de administrar el medicamento. ¿Ves? Bueno, acá se puede ver precisamente, acá está la línea y dependiendo también de la edad, ¿verdad, doctora? Sí, del peso. Los medicamentos, como les dije antes, se van a administrar dependiendo del peso de cada niño.